Hay algo que los millonarios tienen en común y que casi nadie menciona. No es inteligencia, no es suerte, no es haber nacido en el lugar correcto. Es algo mucho más silencioso, mucho más disponible y al mismo tiempo mucho más difícil de sostener. Hoy vamos a hablar de eso. Imagina a dos personas. La primera es lo que se dice socialmente: brillante, estudió en las mejores universidades, entiende los mercados, habla de inversiones con una fluidez que intimida. La segunda es discreta, trabaja en algo ordinario, no impresiona a nadie en una cena y nunca ha dado una conferencia sobre finanzas. 20 años después, la segunda persona tiene un patrimonio que la primera nunca alcanzó. ¿Cómo es eso posible? Morgan Housel, en La psicología del dinero, cuenta la historia real de Ronald Read, un conserje y empleado de gasolinera en Vermont, que murió dejando una fortuna de casi $8 millones. No tenía formación financiera, no tenía conexiones, no tenía secretos. Tenía algo que la mayoría desprecia por considerarlo demasiado simple: el hábito de ahorrar e invertir de forma constante, durante décadas, sin interrumpirse. Eso fue todo. Y eso fue suficiente para cambiar su historia completa. Lo que esa historia revela no es una anécdota curiosa. Es una verdad que incomoda profundamente, porque destruye la narrativa que el mundo nos ha vendido desde pequeños: que el éxito financiero es para los especiales, para los brillantes, para los que tienen acceso a información privilegiada. La historia de Ronald Read dice lo contrario. Dice que el tiempo y la consistencia son herramientas más poderosas que cualquier nivel de talento. Y eso cambia todo. Vivimos en una cultura que celebra los extremos. Celebra al genio que tuvo la idea correcta en el momento correcto. Celebra al emprendedor que lo apostó todo y ganó. Celebra la velocidad, la audacia, el golpe de efecto. Lo que no celebra, porque no tiene drama ni espectáculo, es la persona que hizo lo mismo durante 10, 15, 20 años sin parar. Esa persona no aparece en portadas, pero esa persona, silenciosamente, construye algo que los demás no pueden comprar. Morgan Housel dedica gran parte de su pensamiento a entender por qué la gente toma malas decisiones financieras a pesar de tener la información correcta. Y una de sus conclusiones más importantes es que el problema no es intelectual, es psicológico. Sabemos qué debemos hacer. Lo que nos cuesta es sostenerlo. El hábito de ahorrar no es difícil de entender. Lo difícil es mantenerlo cuando el mundo te ofrece razones para gastar, cuando las emociones te empujan a reaccionar, cuando el aburrimiento de la constancia hace que la tentación del atajo se vea más atractiva. La consistencia financiera no es solo una estrategia. Es una forma de relacionarse con el tiempo de manera completamente diferente a como la mayoría lo hace. La mayoría ve el presente como lo más importante. El hábito silencioso que crea millonarios ve el futuro como el campo donde se cosecha lo que se siembra hoy. Aunque hoy parezca pequeño, aunque hoy parezca insignificante. Esta diferencia de perspectiva lo cambia todo. Housel habla de algo que llama la razonabilidad como virtud financiera. No la perfección, no la genialidad, sino la razonabilidad. Hacer cosas suficientemente buenas, de forma suficientemente constante, durante suficiente tiempo. Eso es todo. El problema es que vivimos en un mundo que desprecia lo suficientemente bueno porque siempre nos está prometiendo lo extraordinario. Y mientras esperamos lo extraordinario, perdemos los años en los que lo suficientemente bueno se habría multiplicado sin que tuviéramos que hacer nada especial. Existe una creencia tan arraigada que casi nunca se cuestiona. La creencia de que para acumular riqueza necesitas ganar más. Más ingresos, más oportunidades, más dinero entrando. Y aunque los ingresos importan, Housel propone algo que parece contradictorio hasta que lo piensas bien. La riqueza es lo que no se ve. La riqueza es el dinero que no gastaste. La riqueza es la diferencia entre lo que ganas y lo que decides conservar. No el auto, no las vacaciones, no la ropa, lo que nadie ve. Esto rompe una de las ilusiones más costosas de nuestra época. Confundimos riqueza
con consumo visible. Asociamos el éxito financiero con los símbolos que lo representan: el reloj caro, el departamento grande, el restaurante exclusivo. Pero Housel señala, con una claridad que duele, que muchas de las personas que muestran esos símbolos están endeudadas. Y muchas de las personas que viven en casas modestas y manejan autos de hace 10 años tienen una libertad financiera que los primeros no imaginan. El hábito silencioso no se ve desde afuera, por eso pasa desapercibido. Por eso es tan raro. La creencia de que necesitas ganar más antes de empezar a construir es una de las trampas más efectivas que existe, porque siempre habrá una razón para esperar. El mes que viene, cuando cambie de trabajo, cuando termine de pagar esto. Y mientras tanto, el tiempo, que es el ingrediente más valioso de toda ecuación financiera, sigue pasando sin que lo estés usando. Housel insiste en que empezar pequeño y empezar ahora es infinitamente más poderoso que esperar las condiciones perfectas para empezar grande. La consistencia destruye esta creencia porque demuestra, con números y con historia, que no es el tamaño del paso lo que importa, sino la dirección y la frecuencia. Un hábito pequeño, repetido sin interrupciones a lo largo de los años, produce resultados que ningún talento puntual puede replicar. Esta es la verdad que el sistema educativo no enseña, que la cultura del consumo no quiere que conozcas y que los que ya la descubrieron prefieren guardar como su mayor secreto. Si este tipo de ideas te generan algo, suscríbete al canal. Aquí exploramos la psicología detrás del dinero, no los trucos rápidos. Si quieres seguir pensando diferente, este es tu lugar. Hay un concepto que Housel toma del mundo de la biología y lo aplica a las finanzas con una precisión que cambia la forma de ver el tiempo. El interés compuesto, pero no como fórmula matemática, como filosofía de vida. Albert Einstein supuestamente lo llamó la octava maravilla del mundo, aunque lo que importa no es la atribución, sino lo que significa, que el crecimiento no es lineal, que los resultados no llegan en proporción directa al esfuerzo, que hay un punto, después de años de constancia, en que las cosas empiezan a crecer solas. Warren Buffett, el inversor más famoso de la historia, acumuló más del 90% de su riqueza después de los 65 años. No porque haya tomado mejores decisiones a esa edad, sino porque llevaba décadas construyendo. El tiempo hizo el trabajo que ningún talento puntual podría haber hecho. Housel usa este dato no para hablar de Buffett, sino para hablar de paciencia, para mostrar que los resultados más grandes de la vida financiera no llegan cuando más lo esperamos, sino cuando más tiempo llevamos haciéndolo bien. Cambiar la perspectiva significa dejar de medir el éxito en meses y empezar a medirlo en décadas. Significa entender que la pregunta no es cuánto ganaste este año, sino cuántos años llevas construyendo sin interrumpirte. Significa comprender que la persona que empezó a los 25 años con poco dinero, pero con consistencia, le ganará, casi siempre, a la persona que empezó a los 40 con mucho dinero, pero sin disciplina para sostenerlo. Esta perspectiva es difícil de adoptar porque va en contra de todo lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a buscar resultados rápidos, a evaluar el éxito en ciclos cortos, a celebrar los saltos y a ignorar los pasos lentos. Pero la riqueza real, la que da libertad, la que no depende de nadie más, se construye exactamente al revés, con pasos lentos, sostenidos, invisibles desde afuera, que con el tiempo se vuelven imparables. La verdad que pocos quieren escuchar es que el mayor enemigo de la consistencia no es la falta de dinero ni la falta de conocimiento. Es la emoción. Housel dedica capítulos enteros de la psicología del dinero a demostrar que las decisiones financieras más destructivas no vienen de la ignorancia, sino del miedo, la codicia, la impaciencia y la necesidad de validación social. Somos seres emocionales tomando decisiones que deberían ser racionales. Y esa contradicción nos cuesta fortunas. Cuando el mercado cae, el instinto dice vende. Cuando todo el mundo está comprando algo, el instinto dice entra ahora antes de que sea tarde. Cuando los resultados tardan en llegar, el instinto dice esto no funciona.
prueba otra cosa. Cada uno de esos impulsos, si se sigue, rompe la consistencia. Y romper la consistencia es romper el único mecanismo que realmente funciona a largo plazo. No porque las emociones sean el problema en sí, sino porque no están diseñadas para tomar decisiones en horizontes de 20 años. Housel propone algo que suena sencillo, pero requiere una madurez poco común. Diseñar un sistema que funcione incluso cuando las emociones intentan sabotearlo. No confiar en la fuerza de voluntad del momento, sino crear estructuras, automatizaciones, compromisos previos, que hagan que el hábito continúe, aunque el estado de ánimo no acompañe. El ahorro automático no es un truco de productividad. Es una estrategia psicológica para proteger la consistencia de tu peor versión. La verdad clave es esta: no necesitas ser extraordinario para construir riqueza. Necesitas ser ordinario de forma extraordinariamente constante. Necesitas hacer lo que la mayoría sabe que debería hacer, pero que la mayoría no sostiene. Esa brecha entre saber y sostener es donde se construyen las fortunas reales. Y esa brecha no la cierra el talento, la cierra el hábito. Las consecuencias de no cultivar este hábito no se ven de inmediato. Eso es lo más peligroso. Una década de decisiones inconsistentes no produce una crisis visible hoy. Produce una fragilidad invisible que se revela en el peor momento posible. Cuando pierdes el trabajo, cuando la salud falla, cuando llega una emergencia que no esperabas. La ausencia de consistencia financiera no te arruina mañana. Te deja sin opciones cuando más las necesitas. Housel habla del concepto de supervivencia financiera como condición previa para cualquier otro objetivo. Si no tienes la capacidad de sobrevivir los malos momentos sin destruir lo que construiste, entonces todos tus planes son frágiles. La consistencia no solo construye riqueza, construye resistencia. Construye la capacidad de atravesar las crisis sin tomar decisiones desesperadas que comprometan el futuro por aliviar el presente. La consecuencia real de la consistencia, por otro lado, es algo que va mucho más allá del dinero. Es la libertad. No la libertad de comprar lo que quieras, sino la libertad de elegir cómo vivir. La libertad de decir que no a un trabajo que no quieres. La libertad de tomarte tiempo sin que el mundo se derrumbe. La libertad de ayudar a las personas que amas sin depender de circunstancias externas. Housel escribe que el valor más alto del dinero no es lo que compra, sino el control que da sobre tu propio tiempo. Y ese control se construye con años de hábito silencioso. Esta consecuencia no es abstracta, es concreta y personal. Cada mes que pasa con el hábito activo es un mes más de libertad futura acumulada. Cada mes que pasa sin él es un mes de libertad futura que no vas a recuperar. El tiempo no espera, no se pausa, no se negocia. Y la única forma de convertirlo en aliado es actuar ahora, con lo que tienes, desde donde estás, sin esperar que las condiciones sean perfectas, porque las condiciones perfectas no llegan. Para consolidar esta transformación mental, hay que hacer una pregunta incómoda. ¿Por qué, si sabemos todo esto, no lo hacemos? La respuesta de Housel es que el problema nunca fue la información. El problema es que la mente humana no está naturalmente equipada para priorizar recompensas lejanas sobre gratificaciones inmediatas. Somos el resultado de millones de años de evolución que nos prepararon para sobrevivir hoy, no para optimizar el bienestar de dentro de 30 años. Entender esto no es una excusa. Es el punto de partida para trabajar con la naturaleza humana, en lugar de luchar contra ella. Si sabes que tu mente va a buscar la gratificación inmediata, diseña el entorno para que el hábito ocurra sin necesitar que tu mente lo decida cada vez. Si sabes que las emociones van a intentar interrumpir la consistencia en los momentos difíciles, crea reglas previas que se sostengan cuando las emociones no ayuden. No es debilidad necesitar estos sistemas, es inteligencia emocional aplicada a las finanzas. La transformación real no es aprender a manejar dinero, es aprender a manejar la relación con el tiempo. Es pasar de vivir para el presente inmediato a construir para el futuro real.
es dejar de comparar lo que tienes con lo que otros muestran y empezar a comparar dónde estás hoy con dónde estarás si sostienes el hábito durante 10 años. Ese cambio de referencia lo cambia todo. Porque cuando el futuro se vuelve real y concreto en tu mente, las decisiones del presente adquieren un peso diferente. Morgan Housel cierra muchas de sus ideas con una humildad que no es falsa modestia. Reconoce que nadie lo hace perfecto, que todos cometen errores, que los mercados son impredecibles y la vida también, pero insiste en que la diferencia entre los que construyen y los que no está en la perfección, sino en la persistencia, en volver al hábito después de haberlo roto, en no dejarse vencer por una racha mala, en entender que el camino largo no es el camino difícil. Es el único camino que realmente llega a algún lugar. Hay una imagen que Housel usa y que se queda grabada. Dice que construir riqueza se parece más a un árbol creciendo que a un cohete despegando. Un árbol no hace nada espectacular, no impresiona en una semana, ni en un mes, ni en un año. Pero hace algo que el cohete no puede hacer: sobrevive el invierno. Y cuando llega la primavera, sigue ahí, más grande que antes, más profundo que antes, más difícil de derribar. El hábito silencioso que crea millonarios no tiene drama. No tiene el atractivo de la historia de quien lo apostó todo y ganó. No va a generar titulares, ni va a hacer que te veas interesante en una cena. Pero va a hacer algo más importante por ti. Te va a dar libertad. La libertad tranquila, profunda y verdadera que solo existe cuando llevas años construyendo algo que nadie puede quitarte. La pregunta que queda entonces no es si esto funciona. La historia lo demuestra. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con el tiempo que tienes? No el tiempo ideal, no el tiempo de cuando todo esté acomodado, sino el tiempo de hoy. Porque el árbol más poderoso del bosque no empezó siendo poderoso. Empezó siendo una semilla plantada en el momento en que alguien decidió que el futuro valía más que el presente. Ese momento puede ser hoy. Y antes de que te vayas, te pido algo pequeño. Si este video te hizo pensar diferente, déjalo en los comentarios. Cuéntame qué parte te impactó más, que te llevas de esto. Esos comentarios son los que le dicen al canal que vale la pena seguir haciendo contenido como este, y a mí me ayudan a entender qué es lo que realmente te mueve. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. Aquí hablamos de la psicología detrás del dinero, no de fórmulas mágicas ni de atajos que no existen. Y en el próximo video vamos a explorar algo que conecta directo con lo de hoy. ¿Por qué la mayoría de las personas sabotea su propio éxito financiero justo cuando está más cerca de lograrlo? No te lo pierdas.